Muy buenas noches. Aquí les voy a estar presentando mi tarea sobre los fundamentos de programación y datos. Mi nombre es María Fernanda Molina y mi matrícula es 230330. Ok, entonces en el problema uno, en la tarea uno, teníamos que importar datos de un archivo CSV proporcionado por FIFA y poder convertir cada columna en un arreglo de NumPy. Entonces, primero utilizamos la URL del archivo y la leemos mediante pd.red, rayita abajo, CSV URL, para poder obtener un data frame de pandas. Luego, convertimos las columnas específicas en arreglos de NumPy utilizando la función np.array y transformamos la columna de posiciones en NP, rayita baja, posiciones, y hicimos lo mismo para convertir la columna de las alturas en NP, rayita abajo, alturas. Entonces, en la segunda tarea, lo que hicimos fue filtrar todas las alturas de los porteros del data frame datos, asignando el resultado a una variable. Y primero se crea un nuevo data frame, que es portero, que contiene solo la fila donde la columna posición es igual a P, lo que representa a los porteros. Luego se extraen las alturas de estos porteros utilizando la columna altura y se convierte en un arreglo de nombre mediante el atributo .values. Y a este se le asigna la variable altura porteros. Y nada, finalmente se imprimen las alturas de todos los porteros. Mírenlo ahí, cómo se imprimieron todas. Después, en la tarea 3, se filtraron los datos para excluir a los porteros utilizando no porteros. Y eso que ven ahí. Y luego se crea un data frame que contiene solo a los jugadores cuya posición no es P, que es muy diferente a la tarea 2. Entonces aquí se extraen todas las alturas de estos jugadores con altura no porteros y se almacenan en un arreglo de NumPy. Y nada, finalmente, como pueden ver, se imprimen las alturas mediante alturas de los jugadores que no son porteros y mírenlas aquí, que son esas. Después tenemos la tarea 4, que se presentan en pantalla las alturas medianas, tanto de los porteros como de los demás jugadores. Entonces, para calcular la altura mediana, se utilizó la función np.median y los dos paréntesis. Y nada, aquí se imprime este valor y se calcula la altura mediana de los demás jugadores y se presenta en pantalla utilizando un f-string, como pueden ver ahí. Ahora pasamos al problema 2, que es de los sobrevivientes del Titanic. Entonces, en la tarea 1, se escribe un código que importe los datos del archivo CSV proporcionado por FIFA y que convierta cada columna en un arreglo de NumPy. Entonces, primero importamos las bibliotecas necesarias, pandas para la manipulación de datos y NumPy para operaciones numéricas. Luego definimos la URL, como hicimos anteriormente, y se cargan los datos en un data frame de Panda llamado datos. Posteriormente convertimos las columnas, posición y altura del data frame en arreglos de NumPy utilizando la función np.array, como hicimos anteriormente también, y se almacenan estos arreglos en la variable np rayita baja posiciones y np rayita baja alturas. Y nada, al final se muestra los arreglos, como pudimos ver, la precisión de clasificación simple fue 78.68, que quiere decir que la precisión se dio bien, ya que la tarea decía que tenía que ser 78% o mayor, y para la tarea 2 se escribe una función clasificación sofisticada que devuelve una colección de predicciones de supervivencia para los pasajeros del Titanic usando su sexo, clase socioeconómica y la edad. El algoritmo lo que quiere predecir es que el pasajero sobrevivió si es mujer o si tiene un estado socioeconómico alto y es menor de 18 años. En caso contrario, pues obviamente predice que el pasajero murió. Entonces, lo primero que hicimos fue importar los datos de un archivo CSV utilizando pd.red, rayita baja, CSV, y luego se creó las predicciones con una condición combinada, como lo pueden ver aquí, y que verifica que si el pasajero es mujer o si pertenece a la primera clase y es menor de 18 años, pues obviamente va a ser verdadero.
Entonces, las predicciones se convierten a una lista y se retornan. Entonces, para calcular la precisión, definimos la función calcular precisión, que compara las predicciones con los datos reales de supervivencia y calcula la media de las coincidencias. Entonces, finalmente, nada, se cargan la media de las coincidencias y se cargan esos datos y obtenemos las predicciones usando la función clasificación sofisticada y se calcula la precisión con calcular precisión. Y nada, en pantalla entonces se muestra que la precisión de clasificación sofisticada fue 79.12%, lo cual dice que la predicción es verdadera, ya que la tarea decía su predicción debe tener una precisión de 79% mayor, y así fue. Y nada, esto es todo y muchísimas gracias.